Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate. Con Balú Tealdo. Y una vez más a la estación de Cítrica Radio llega el tren de Balú Tealdo, un tren cargado de libros, investigaciones y personas cuya historia vale la pena escuchar y cuya maquinista, Me gusta, sí. es Balú Tealdo. Muchas gracias. ¿Cómo Hola, estás, hola. Balú? ¿Todo tranquilo? Muy bien, contenta siempre de estar en los estudios de Cítrica Radio. Ahí está. Muy bien, Por eso, Ian. Atentísimo. Ian El tiene mejor que ir operador. acá. Ian está Afiladísimo. aceitadísimo. Bien, ahí viene la columna. Exactamente, total. Es Lu que va a comprar acá unas cosas al kiosco. Va en Sí. tren, va en tren. Es un caje corrandazo que tenemos. Balú, es último día no, ya ojalá. Último día del año. Último día del año. Es el día de Ya se juicio final. terminó. Es el último día del mes Sí. con columna de Abro Debate. Exacto. Y vos tenés un pacto con los fieles de la antropología para hacer algo. Sí, exacto. Los últimos viernes de cada mes, en este caso cae hoy, me gusta traer personalidades destacadas que hayan hecho algún aporte a nuestra vida en relación a las ciencias sociales o para mejorar este mundo tan duro en el que vivimos. Totalmente. Y con justificativo, podríamos decir, de que es durante junio el mes del orgullo, dije, bueno, ¿quién mejor, no? Para traernos, que nos aclare con sus palabras, una mujer argentina, mujer trans, llamada Loana Berkins. Aplausos. Total. Realmente lo celebré mucho cuando lo comentaste ayer en Detrás del Micrófono, porque es una historia valiosísima y encarna muy bien la resistencia y la lucha que implica ser activista, travesti, trans, Sí. en los tiempos que corren. En los tiempos, sí. Claro. No, y sobre todo que para mí igual, no sé si me gusta tanto la frase adelantada a su época, ¿no? Porque a veces como que entra en conflicto con eso, con lo que es una época también, porque si está pasando eso es porque efectivamente es el momento. Pero bueno, si hay que aplicarla, creo que a ella, a Loana, le queda muy bien. Bueno, lamentablemente ella falleció en 2016, pero creo que su lucha sigue estando hiper presente y justamente la traje para ver como la cantidad de cosas, no solo que promulgó, en las que formó parte, ¿no? También su vida y su historia, lo que ella decía cada vez que la entrevistaban, las cosas que sostenía, cómo la alegría con la que lo hacía también, ¿no? Que no es poca cosa, siendo un mundo y un país tan hostil para la gente travesti trans, que lo sigue siendo, por supuesto, pero bueno, yo creo que a partir de Loana fue un poco menos. Totalmente. Bueno, Loana Berkins fue una mujer que nació en Salta en 1965, en un pueblito, y ella a los 13 años se tuvo que ir de su casa, la echaron básicamente por su orientación, ¿no? O sea, ella no se sentía hombre, no quería manejarse, vivir dentro de las estructuras que le imponían como tal, y básicamente la echaron de la casa, ¿no? Y se fue primero a vivir a Salta Capital y después vino para Buenos Aires. Y a los 13 años ya empezó a ejercer la prostitución porque no le quedó otra salida, ¿no? Era la única manera de vivir como ella quería vivir, o sea, con su identidad, y a la vez tener un plato de comida, lamentablemente, sobre la mesa. Totalmente. Lista de cosas en las que ella se encargó de ser abanderada, ¿no? O sea, fijémonos los años y efectivamente lo que llevó a cabo. En 1994 fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, ALIT, que presidió hasta que ella falleció, ¿no? O sea, en 1994 ella ya estaba fundando un lugar de contención, ¿no? Para justamente todas estas personas que el sistema básicamente expulsaba a diario. En 1998 fue asesora, importantísimo, del legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Partido Comunista, y esto la convirtió en la primera mujer trans con un trabajo estatal en el país. Tremendo. Años 90. Años 90, en 1998. O sea, para mí eso es, no sé,
tremendo. Totalmente. Era 12 años del matrimonio igualitario para situarnos. Exacto, Sí. exacto. No, y teniendo en cuenta, no sé, que lo que es la calidad de vida de las personas justamente travesti y trans, ¿no? Ahora vamos a desarrollar un poco lo que ella pensaba sobre eso, lo que Loana pensaba sobre todo esto. No solo eso, no solo fue asesora de este legislador, sino que también fue asesora de cuando Diana Maffía era legisladora. Diana Maffía es una importante también filósofa, ¿no? Y pensadora dentro de la corriente feminista argentina contemporánea, donde también ha realizado importantes escritos en relación a la identidad de género por estos años, ¿no? Fines de los 90, principios de los 2000. En 2008, Loana creó la cooperativa textil Nadia Echazú, que lo que hacía era darle un trabajo formal a las personas travesti trans, ¿no? En relación a lo textil. O sea, hacían ropa, se les enseñaba, no solo se les enseñaba, sino también que eran contratadas en un trabajo formal también para intentar sacar de la prostitución a estas personas, ¿no? Que esa era prácticamente la única salida laboral. Acá ¿En serio? Un par de cuadras de la radio nos comenta Ian Soler. Eso no sabía. Importantísimo. Muy mal que yo no lo sabía. Pero pero además son redes creadas, ¿verdad? Porque no estamos hablando solamente de representación y activismo en lo político, ni más ni menos, sino también en poder crear redes seguras para trabajar y para ganar un salario, para poder pagarse, como bien decías vos, un plato de comida. Exacto. Si no se identificaban entre ellas, el Estado miraba hacia otro lado hasta tiempos muy recientes. Exacto, exactamente. Bueno, no solo eso, sino que ella, Loana Berkins, en 2002 se quiso anotar para ser maestra en la Escuela Normal 3 y no la dejaron porque su identidad no coincidía con el nombre que aparecía en su DNI, ¿no? Recordamos que en 2002, por supuesto, todavía no había sido promulgada la ley de identidad de género. Y esto hizo que ella inicie un juicio prácticamente contra el Estado, ¿no? Y ayudó a impulsar justamente una ley que por lo que abogaba era por que la identidad adoptada por los travestis y transexuales sea respetada, ¿no? Es como un paso previo a la ley de identidad de género. Claro. No era la ley de identidad de género, no era que cada uno podía elegir, pero por lo menos como que debía ser en cierto punto respetada esa identidad. Bueno, no solo eso, sino que en 2010 también Loana conformó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, que era como integrada por muchas corrientes y muchas agrupaciones y comunidades que realizaron un plan, ¿no? El preproyecto, por así decirlo, de la ley de identidad de género, que terminó siendo aprobada, como sabemos, en el 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Y donde Loana y toda la gente que la acompañaba a ella también tuvo un protagonismo fundamental, ¿no? Sin ellas, sin Loana a la cabeza y junto con otras referentes también, por supuesto, no hubiera sido posible llevar a cabo esta ley en este país, que tengamos en cuenta que es una de las leyes más importantes a niveles de derechos humanos en el mundo. Pionera en nuestro país, decime si eso no es orgullo. Total, además aplica perfectamente y muy inteligentemente, porque es también la inteligencia y la sapiencia política que aplicaba, porque vamos un poquito metemos a la academia acá, pero para eso estamos. Por supuesto. Laclau, Ernesto Laclau, es el que hablaba de que cuando vos tenés un movimiento, una construcción política con un objetivo, en principio es trabajar dignamente, es un paso obligado, es un paso imprescindible para la perduración de ese movimiento, ramificarse en otros objetivos. Claro. Como pasó con el feminismo, el aborto legal, a partir de eso otras luchas aparecieron, pero no por una cuestión de fin político en sentido de ganar una elección, sino es una cuestión de supervivencia social y política. Claro, y de conquista de derechos también, ¿no? Y ella realizó eso junto a la par de sus compañeros y compañeras en tiempos donde era muy, muy hostil, muy difícil, muchísima discriminación. Mediáticamente muy hostil. Sí, pero por donde lo mires, el mero hecho de existir como tal, ¿no? Y justamente, también la quería traer a ella porque, nos preguntamos ¿en qué se enmarcaba todo esto que ella hacía, no? ¿De dónde sacaba la energía o qué pensaba ella al respecto para levantarse todos los días y luchar, ¿no? Justamente por un país y por un mundo mejor y sacar a las pibas de las calles y todo esto. Y, ella tenía, para mí, escucharla es esclarecedor, o sea, tiene muchísimas entrevistas en todos lados y cada vez que habla, pues es como...
tremendo, ¿no? Como si, por lo menos a mí me pasaba que se me abre algo que no es que lo que hice yo ya no lo sabía, porque siento que hoy en día, por lo menos nosotros estamos muy metidos en todo lo que significa esto. Pero ella lo decía en una época, lo que era muy difícil, y no solo eso, sino las palabras, ¿no? Digo, la animosidad con la que lo decía, es distinto y realmente te marca un camino. Es un recorte de un debate de ahora en un tiempo en donde dar ese debate era tremendamente hostil. Exacto. Y bueno, justamente ella decía que en ese momento, ¿no? En su presente, por así decirlo, fines de los 90, principios de los 2000, antes de todas estas leyes, no se aceptaba el travestismo como una identidad propia, ¿no? Por supuesto que era negado, y era negado por el mismo Estado, ¿no? O sea, era el Estado el que marginalizaba a las personas que, digo, se movían del orden binario de la identidad, ¿no? Lo que no eran ni hombre ni mujer desde el punto de vista biológico, y ella como que hacía un juego de palabras en el sentido de las trabas que pone el Estado a las trabas, ¿no? O sea, a las mujeres travestis. Digo, porque se les negaba todo el tiempo, por supuesto, el derecho, o sea, se les negaba derechos tales como la educación, ya vimos que a ella no la dejaron anotarse como maestra, a la vivienda, digo, al acceso por la salud pública. La ley de identidad de género también tiene importantes artículos que hablan sobre el acceso a la salud pública para las personas travestis trans. Es muy fuerte, ¿no? Y también es el Estado muchas veces el que lleva a estas mujeres a terminar en la prostitución, ¿no? De tanta marginalidad, de tanto ponerles en el límite del abismo y no darles soluciones, lo único que queda, parecería ser, sería la prostitución, ¿no? Claro. Pero entonces, Loana también se pregunta, bueno, pero ¿qué es la prostitución? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se está vendiendo, no? ¿Y qué se está comprando en ese negocio, efectivamente? Y que ella decía que no se puede hablar de la prostitución como un problema solo de travestis, ¿no? Como, no, son solo minas travestis las que terminan ahí. Porque también pasa algo que es, ella decía, si hay una piba, ¿no? Parada en una esquina, es porque hay un contexto que está avalando que eso suceda. Y no solo eso, sino que, digo, si existe la prostitución es porque existen clientes, ¿no? Si no, no sería un negocio. Entonces, ella se preguntaba también, digo, ¿qué nos lleva a hacer que un hombre le tenga que pagar a una travesti para tener relaciones con ella y no diga a su familia, miren, esta es mi novia, ¿no? Hay algo ahí del ocultamiento constante que es, no solo el Estado mediante burocracias y documentos marginaliza, ¿no? a este sector de la sociedad, sino, digo, nosotros mismos siendo educados en este contexto hacemos que todo el tiempo se encuentre por fuera. Sí, tomarlo como normal, fuera del parámetro de lo que conocemos exacto, como directamente. Y también algo recontra interesante que decía Loana, que era, si nos vamos al plano de la sexualidad, que justamente tiene que ver mucho con la prostitución, porque es vender tu cuerpo, ¿no? En cierto sentido. Ella se preguntaba, ¿cómo la sociedad va a desear los cuerpos trans si ni siquiera se los imagina? Claro. ¿No? Porque cuando nosotros decimos, imagínate un hombre, imagínate una mujer, yo creo que todos tenemos en la cabeza lo mismo, que son los cuerpos biológicos que nos enseñaron en el colegio, y no existe otra cosa. Binario. Exacto. Claro. Entonces, tiene mucha razón diciendo como, ¿cómo vas a desear en un sentido de deseo sexual algo que ni siquiera entra en tu imaginario, ni individual ni colectivo? Y no solo eso, sino que por supuesto se controla, ¿no? A través de esta sexualidad y de este imaginario. Y este control se impone también a los deseos mismos y a los cuerpos de las travestis, ¿no? Como también si solo fueran chicas y chicos, por supuesto, que no pudieran amar, ¿no? Que su estilo de vida fuera totalmente promiscuo, que fueran mujeres de la noche, ¿no? Sí. Como si solo hubiera... Que no tienen sueños, proyectos... Oscuridad en ese lugar. Sí, total. Y entonces ella decía, también justamente para debatir como todas estas teorías y estas corrientes tan conservadoras, Loana sostenía que el travestismo es la prueba viviente de que el biologicismo no determina nada, ¿no? Digo, la biología no es un destino, decía ella, porque vos hayas nacido con vagina no quiere decir que te percibas como una mujer, que te quieras comportar como tal, ¿no? Viceversa, que hayas nacido con un pene no quiere decir que te comportes como un hombre como la sociedad te indica. Y sobre todo ella decía, hay que prestarle mucha atención a la iglesia y a los fundamentalismos, ¿no? A estas instituciones tan fuertes que
promulgaban también un fuerte contenido racista, en el sentido de que querían generar un fenotipo de persona. ¿Qué quiere decir? Que la mujer se viste así, es de determinada manera, tiene estos comportamientos, piensa así, ¿no? Y los hombres son así, visten de determinada manera, piensan de otra persona. O sea, se genera también un marco general y un contexto de opresión constantemente, porque es como que si no se pudiera salir de ahí, digo, es algo que es imposible. Y cuando a ella le preguntaban, ¿no?, sobre su identidad, justamente cómo se concebía ella, ¿no?, ella decía que su identidad no era el conflicto. Ella decía, soy Loana Berkins, mujer trans. Y ese trans lo incluía en un sentido, por supuesto, de orgullo, ¿no? Y en muchas entrevistas que, nada, tuve la suerte de poder escuchar y de poder recolectar, ella decía todo el tiempo, me encanta ser trans, ¿no? Si yo me muriera y volviera a nacer, volvería a elegir ser trans. Entonces, la identidad no es el problema, no ese es el conflicto, ¿no? La típica frase de nació en el cuerpo equivocado, vivió en el cuerpo equivocado, ¿no? O la persona que está encerrada en tu cuerpo. Digo, en muchas entrevistas ella decía, tipo, qué miedo si tuviera una persona encerrada en mi cuerpo. Digo, ¿qué haría, no? Habría que liberarla de alguna manera. Ella decía, no es eso, porque no tiene que ver con un problema de confusión identitaria, sino que en todo caso el problema está afuera, claro, ¿no? Claro, es la sociedad la que todo el tiempo está oprimiendo y está marginalizando y binarizando, claro, a esas personas. Y no solo eso, sino que por supuesto también en relación a la identidad, ella reivindicaba ser salteña, negra y gorda, que no es poca cosa, ¿no? Porque sabemos que son todas, aspectos, rasgos que se suman a que esa persona sea todavía más oprimida. Digo, hemos hablado muchísimas veces en nuestra columna, y creo que la última sobre la de discriminación al revés, ¿no? Que había ciertos aspectos que hacen que esa opresión se historice, digo, históricamente. Sí. Se reproduce. Claro, las personas negras, las personas gordas han sido constantemente oprimidas. Entonces, ¿y qué quiere decir esta opresión? Justamente, ¿no? Que no sean reconocidas como un sujeto de derecho por el Estado, que no puedan acceder a derechos básicos tal como la vivienda y como la educación. Digo, que para mí es como completamente impensado, pero es terrible imaginar no poder existir como tal. O que se te niegue tu existencia. ¿Por quién sos? ¿Por quién sos? ¿Por quién sos? Sí. Exacto. Sí. Entonces, Loana decía que justamente es la sociedad quien criminaliza, ¿no? No nosotros mismos. Que igual, de todas formas, hay que luchar no solo contra las estructuras que nos impone la sociedad, sino también contra nuestros propios prejuicios. Como que ahí también estaba un poquito la respuesta. Y que la salida, por supuesto, siempre era colectiva, ¿no? Si no, todo esto que nombré anteriormente no se hubiera podido lograr bajo ningún término. Totalmente. Y que la clave estaba en conquistar los derechos, ¿no? En poder existir, y que si bien, había que seguir peleándola, o sea, la salida era también salir a la calle, ser visibles, que se las reconozca, todo eso siempre se hacía en comunidad. Y por ejemplo, el taller textil que ella fundó, ella decía que uno de los problemas también de las chicas travestis no era solo la identidad en su sentido de que era negada, sino también el trabajo, ¿no? Total, el sustento. Exacto. Claro. El acceso a un trabajo. Entonces, también se les podía dar esa posibilidad de escapar de la prostitución, sí, porque no era algo elegido en ese caso, ¿no? Era la única salida que quedaba y era totalmente, no dignificaba, ¿no? Si la frase el trabajo dignifica la podemos explicar en algún lugar, por supuesto que no era en ese, no para estas chicas. Y bueno, cuando justamente ella fue propulsora de la ley de identidad de género, ¿no? Que le fue reconocida a ella y a todo el colectivo que la acompañaba, por supuesto, ella decía que no era solamente un beneficio para ellas, ¿no? Para que su nombre pueda aparecer como ellas querían en el DNI, sino también para los jóvenes, como nosotros que vinimos después, que por suerte nos pudimos criar y estamos creciendo, ¿no? Con esa ley, que me parece fundamental, en el sentido de que, nosotros los jóvenes podemos dialogar con otra sexualidad también, ¿no? De repente se nos muestran más opciones que las que siempre hubo, con otra sexualidad, con otra corporalidad, ¿no? Y con un documento, con un DNI que consideramos propio.
tener esa posibilidad es estar lo más cerca a una libertad, ¿no? Totalmente. Por supuesto que hay que seguir luchando por un montón de derechos. Sabemos que hace poco también se aprobó el DNI no binario, ¿no? Que sigue siendo una conquista. Y que es un poco la reivindicación del Estado, ¿no? Como que el Estado empieza a visibilizar justamente estos colectivos que estuvieron históricamente marginalizados e invisibilizados. Total. Y todo el tiempo ella, como me parece que con lo que hay que quedarnos también es la alegría con la que luchó por todo esto todos estos años, ¿no? Fue una vida que para mí fue tremenda, lamentablemente se terminó muy joven, a los 50 años, por una enfermedad. Pero todo esto que ella replicó y que por supuesto va mucho más profundo, digo, ha participado, como digo, para escribir importantes documentos junto con legisladores y con legisladoras, proyectos de ley, claro, como digo, dentro del marco formal, por supuesto que ha participado también. Siempre lo hizo, lo cual a mí me sorprende, insisto, desde un lugar muy alegre, no desde un lugar de... solemne, en exceso. Claro, como no, porque además ella reivindicaba todo el tiempo, decía... Claro, la gente cuando me ven en la calle, cuando me ven subiendo a mi casa, a mi edificio, me miran, ¿no? Como que deben pensar, claro, que soy una puta, que mi casa es un desastre, que todos los hombres que vienen a mi casa es para tener relaciones con ellos. Y no es así, ¿no? Tipo, las travestis, no, amamos, nos permitimos amar, tenemos relaciones, digo, como sacar de ese lugar tan hostil y triste y marginalizado, digo, que es una realidad, no es que no. Pero, digo, también ella era, por supuesto, muy afín al gobierno de Cristina. Y una de las frases de ese gobierno también era: el amor vence al odio. Y porque hay algo de verdad en eso. Como nunca se va a poder... nunca vamos a poder unirnos en comunidad. Y ella hacía hincapié también en esta palabra, comunidad, ¿no? Como nunca vamos a poder unirnos en comunidad si lo único que vemos es el odio, ¿no? Hay que poder como superarlo de alguna manera. Y me parece que todas estas cosas que yo estoy diciendo, siento que nosotros las tenemos claras ahora. Pero esto fue hace 20 años. Sí. Como también hay que poder reconocer eso. Que ella se animó a salir cuando la posibilidad también de las travestis muchas veces eran dos polos muy opuestos, que era o Florencia de la B en un sentido de vedette, que estaba muy bien porque seguía haciendo su trabajo, ¿no? Pero parecía que era... O tenés que ser eso, ¿no? Estar en un teatro de Corrientes, poniéndote prácticamente en bolas, espectacularizándote, cual fenómeno, ¿no? Que ella decía que no eran un fenómeno justamente. O, bueno, la prostitución. Y Loana decía, claro, hay un punto medio, que es nuestra vida. ¿No? Que es lo que queremos hacer. Exacto. Así que nada, espero que hayan disfrutado de la columna de hoy, de vida y historia de Loana Berkins, que para mí sigue realmente presente y siento que su voz se sigue oyendo, ¿no? Como que hay algo en las luchas y en los derechos conquistados de hoy en día que para mí se sigue replicando también en estas nuevas generaciones de mujeres y de hombres trans travestis que siguen luchando por sus derechos y por supuesto desde acá acompañamos. Por supuesto, absolutamente. Loana Berkins, protagonista del Abrodebate de hoy, una lucha que inspira, una lucha que también da herramientas en todos los sentidos sobre cómo encabezar, cómo abordar semejante lucha hace tanto tiempo y que perdura y perdurará, como hoy mencionaba Balu, a partir de esta preciosa columna en homenaje, mención, en reivindicación a Loana Berkins. Balu, columnaza, qué manera de cerrar el mes. Ay, bueno, muchas gracias. Muy, muy, muy bello, realmente. Gracias.